de esa trampa y por tanto de construir una sociedad mejor, más justa y más igual. Eso también lo lanzo, o sea, a alguien le parece estupendo, que no me parece estupendo. Yo pongo una aquí. ¿Qué tal? ¿Se me oye? Más o menos bien, ¿no? Ante todo, perdonar si me cuesta casi hablar porque he estado 19 días trabajando en la Feria del Libro, de librero, con unos editoriales amigos y el caso es que me he cogido un constipado tremendo con las lluvias que han caído allí y tal. A cambio tengo esta voz de locutor Severty de rock and roll, cosa que nos va a venir estupendamente, ¿no? Agradecer a la FIM y a la FE que nos hayan dejado este local para poder hablar del libro y por supuesto pues a Sol y a Álvaro el que hayan estado aquí. No es un agradecimiento de cortesía, es un agradecimiento de verdad, porque yo no las tenía todas conmigo, no de que vosotros no estuvierais aquí, sino de que una vez que el libro apareciera mucha gente quisiera verse, digamos, asociado al mismo, porque es un libro que es fácilmente atacable, pero es un libro que es mucho menos fácilmente atacable si se abre y se lee, eso sobre todo. Me gusta que os riáis porque claro, es como lo obvio, pero bueno, sí, el problema, vivimos en un mundo donde yo he confiado en algo que es tremendamente moderno, y ahora empleo moderno no como contemporáneo, sino moderno como categoría de articulación social, que es que la palabra impresa tiene todavía valor sobre la palabra digital, que se utiliza muchas veces de forma algo miserable. Las críticas son buenas, pero las críticas cuando se ejercen desde casi el acoso y la forma de llevar a un objeto como este libro a un punto donde se le quiere encargar una serie de cuestiones que el libro no tiene. Es curioso porque tengo pensado algún día, cuando tenga tiempo, hacer una sección que viene a decir algo así como lo que dicen que dice el libro y lo que dice el libro. Entonces es tan sencillo como copiar tweets y copiar al lado una página del libro, no decir nada y que se vea exactamente y que la gente decida. Más allá de eso, hoy voy a intentar ser muy breve porque lo que quiero es oíros a vosotros y discutir con vosotros sobre el libro. La última vez que dije eso estuve hablando 1 hora. Este verano me invitó la Juventud Comunista a una universidad que tenían y les solté unas 2 horas de chapa. Entonces hoy intentaré que por lo menos esto se reduzca a cuarto de hora, 20 minutos, e incluso menos, porque lo que quiero es que habléis vosotros, que además sois muchos. Os agradezco mogollón que estéis aquí, porque en principio, como bien decía Jesús, estamos en un día casi de celebración para lo que es el libro, porque hoy hemos podido ya anunciar que tenemos la 2ª edición. Esta sala está llena, el otro día la presentación estaba llena. No es habitual que un libro de política, un ensayo, se fusile la primera edición del libro, una edición además amplia, en 3 semanas, en un mes. Y quiero decir, no es habitual, sobre todo si la persona que lo escribe es escasamente conocida, como soy yo. Quizás vosotros me conozcáis, a lo mejor me leéis en La Marea, si a lo mejor me seguís en Twitter, pero fuera de esos ámbitos que en el fondo son muy reducidos, no me conoce nadie. No tengo un escaparate, no salgo por la televisión, con lo cual eso quiere decir algo. Habla bien del libro, pero sobre todo habla de que existía algún tipo de vacío, y eso es muy raro. Es decir, un tema que está permanentemente, que cada semana tenemos 4 o 5 guerras culturales al respecto, tenemos varias polémicas, tenemos problemas en los que en nuestra actividad política resulta difícil encajarla, ¿no? Que de repente no existiera nada, porque Jesús me preguntó como editor, ¿tú sabes si hay algo publicado en castellano? Y le dije, hombre, hace tiempo que ya no trabajo de librero y no estoy muy al tanto de las novedades editoriales. Pero en general, un libro que no esté publicado en Estados Unidos y que trate esos temas, no lo conozco. Es extraño que haya tenido que ser yo al final, que me haya tenido que meter en este jaleo, ¿no? Pero en fin, el otro día me criticaban por decir, ves, si te estás poniendo tú flores, ¿no? Por decir que hay un jarro de agua fría para el nuevo gobierno. Pero es que a veces hay cosas que son tan obvias y nadie las dice, que uno se plantea, es como cuando estás en una comunidad de vecinos y de repente hay unos tipos dando la brasa hasta las 3 de la mañana, montando jaleo y tienes que salir tú a la ventana. Yo siempre pienso, no hay nadie en el bloque que siempre me toca salir a mí. Pues un poco es como esto, ¿no? Al final, claro, los tipos me tiran una botella y me rompen la ventana o algo. Pero bueno, todo tiene que... os voy a proponer un pequeño juego, que lo llevo proponiendo mucho tiempo, una pequeña historia, mejor dicho, para ya entrar un poco en el asunto. Os voy a comentar el libro muy por encima, muy rápido, para que quizás muchos y muchas lo habréis leído,
pero quizás alguno no, entonces por situaros, ¿no? O por qué he querido escribir este libro. Esto es un libro que no trata sobre feminismo, no es un libro que trate sobre la clase trabajadora, no es un libro que trate sobre la lucha de los inmigrantes, no es un libro que trate sobre cuestiones raciales, es un libro que trata sobre todo eso, pero lo trata desde un punto de vista que no pretende sentar cátedra sobre ello, o no pretende ser una guía de funcionamiento para ello, sino que lo que pretende es la clave total, la clave con una frase con la que se podría resumir el libro, es cómo nuestra relación con la política, cómo nuestra identidad política ha cambiado en los últimos 40 años y cómo eso afecta a todas nuestras expresiones políticas. Tengo que hablar de feminismo porque el feminismo es parte de nuestra sociedad, sería absurdo no hacerlo. Tengo que hablar de movimiento obrero porque el movimiento obrero es parte de nuestra sociedad, sería absurdo no hacerlo, y así con el resto de cuestiones. La historia que os quería proponer, imaginaos dos personas que están acabando de comer en un local de menú del día, ya sabéis, la tele encendida, las migas sobre el mantel, el vasillo con vino con casera que queda, ¿no? Y entonces están hablando de política, y uno de ellos le dice al otro: estoy harto de la gente, esta gilipollas, no se entera de nada, ¿no? Lo típico. Curiosamente el que dice eso suele ser la persona joven, y la persona mayor, que quizás ya lleva una carga de derrota, pero también de una trayectoria vital más amplia, le dice: mira, te voy a pedir que me cuentes, esos que están aquí en aquella mesa, ¿qué crees que votan? ¿Cuál es su ideología política? Entonces el chaval les mira y le dice: pues yo creo que son de derechas. Se ve a un grupo de hombres mayores con trajes caros, que posiblemente a lo mejor sean jueces de un tribunal de la zona, o quizás algunos ejecutivos de las torres cercanas. Parece que, le dice el tipo mayor, dice que algo tiene que ver, ¿no? O sea, su identidad, su forma de expresar esa identidad, incluso en la ropa, incluso en el pelo, peinándose para atrás con gomina, a su ideología política. Dice: aquellos de allí, ¿qué te parece que votarían en unas elecciones? Entonces hay unos tipos pues, con unas camisetas manchadas de pintura o de yeso, alguno con un mono. Dice: esos quizás voten a la izquierda. Dice: parecen trabajadores, ¿no? Parece que están trabajando en alguna reforma de por aquí, de alguna oficina o algo, ¿no? Dice: quizás voten a la izquierda. ¿Y por qué quizás? Dice: no, porque a lo mejor alguno pues vota a la derecha. Parece posible, ¿no? Que alguno vote a la derecha, parece muy posible, de hecho. Es más, quizás alguno se ha instaurado ya como un autónomo y cree que es parte de la clase empresarial y por supuesto vota a la derecha y tal, ¿no? Y ya le dice, por acabar: y aquellos de aquella mesa, entonces hay un grupo de chavales y chavalas de unos 20 y tantos años, posiblemente diseñadores, publicistas, quizá periodistas, quizá, no sé, gente con un aspecto más informal, que trabajan también por allí cerca por el centro. Y el chaval le dice a su compañero: pues ni idea, eso sí que no tengo ni idea de lo que votan, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir con esta historia? Que lo importante en el fondo, lo primero, no es la ideología es una consecuencia, lo importante es la identidad. Una vez que nosotros sabemos quiénes somos, quiere decir que sabemos situarnos en el mundo, sabemos cuáles son nuestros problemas, sabemos cuál es nuestra relación con el entorno, y poco a poco vamos encontrando nuestra ideología. Evidentemente que los partidos políticos de izquierda tienen que hacer una gran labor ahí para situarnos nuestras herramientas ideológicas, para darnos organización, pero evidentemente, por otro lado, esa identidad es la clave, lo que nos hace abrirnos las puertas, lo que nos hace situarnos en un peldañito por encima e empezar a ver el mundo desde una postura diferente. Y es sobre todo lo que nos hace ver que los problemas de nuestra vida están íntimamente relacionados con los problemas que tiene mucha gente, y que además esos problemas no los crea una clase muy particular de personas. En los años 30, un campesino en España, o una campesina, muy posiblemente no supiera leer, porque la instrucción pública todavía no estaba desarrollada. No sabía leer, no sabía escribir, o quizá lo supiera hacer de una forma muy rudimentaria. Sin embargo, sabía perfectamente quién era. ¿Eso es porque era más listo que nosotros? ¿Porque era más vivo, más inteligente? Puede que sí, pero puede que también su vida estuviera ausente casi de mediaciones culturales. Es decir, cuando tú tenías que ir a varear olivos y pasaba un tipo a caballo y prácticamente te escupía, o te tiraba, te elegía en la plaza del pueblo como si fueras una especie de bien semoviente, como si fueras un animal, era muy fácil saber quién eras, y era muy fácil saber quién era el enemigo, ¿de acuerdo? Las mediaciones culturales en aquel entonces, aunque existían medios de comunicación, apenas llegaban a la clase trabajadora. ¿Acaso la Iglesia, que tenía un gran poder, era la que metía el miedo en la mente de mucha gente? Pero evidentemente cuando la modernidad nos trae
la idea de que el mundo se puede cambiar después del movimiento ilustrado y el socialismo aporta al movimiento ilustrado, aporta la idea de clase. Por eso de repente los primeros años del siglo XX son años de continuas revoluciones. Porque, bueno, en los primeros años del siglo XX, las primeras décadas, que posiblemente pudiéramos llegar hasta los años 80, en el que, incluidos los años 80, en el que no, y esto es histórico, hubo al menos 2 revoluciones en el mundo en cada década. Algunas victoriosas y otras no. Es decir, esto de que las revoluciones no ocurren es mentira. El siglo XX fue el siglo de las revoluciones. El proceso del posmodernismo, que yo en el libro lo que intento explicar es que cuando hablamos de posmodernismo yo no lo estoy haciendo en un tono académico incluso, estoy hablando de lo que quedó. Porque una cosa, por no enrollarme, lo que quiero decir al final es que la intención cultural que viene después del 75, del 80, lo que realmente pretendía era borrar la memoria de la modernidad, la memoria de nuestro siglo, para lo bueno y para lo malo. Era borrarla y hacer que aquello nunca hubiera ocurrido. Bueno, seguro que habéis visto King Kong alguna vez. King Kong en alguna de sus versiones, ¿no? Sabéis que King Kong vive en un sitio que se llama la Isla Calavera. La Isla Calavera es una isla que está en una zona indeterminada, creo que en algunas películas lo indican, ¿no? Como no sé cuántos grados al sureste de Malasia dirige el barco para allá, ¿no? Y entonces de repente siempre el barco, la expedición, ve un círculo de nubes impenetrable, y el barco cuando lo cruza se le vuelven locos los instrumentos, las brújulas, todos los sistemas electrónicos en el caso de que los lleven las versiones más modernas, y una vez que aparecen es como si aparecieran en otra dimensión, en otro mundo. La Isla Calavera es un sitio que no sabemos muy bien dónde está, pero que incluso el tiempo transcurre de forma diferente, porque allí está King Kong, que es un gorila extraordinariamente grande, pero también hay dinosaurios, hay insectos gigantes. Es un sitio como donde el tiempo no existe, se ha vuelto loco y se mezcla todo, ¿no? Nosotros vivimos en Isla Calavera. Nuestra contemporaneidad es un sitio que es un no lugar. Carecemos de no sabemos dónde estamos, pero sobre todo no tenemos tiempo, no tenemos conciencia del futuro ni tenemos conciencia del pasado. Vivimos permanentemente en un presente y eso nos hace incapaces de ver qué es lo que ha habido antes y qué es lo que puede haber después, ¿de acuerdo? La primera parte del libro, que podría corresponderse a los 3 primeros capítulos, llega hasta aquí, ¿de acuerdo? Es el viaje hasta la Isla Calavera, que es nuestra contemporaneidad. Y en esa parte final del libro explico 2 ideas esenciales para entenderlo. La primera, ¿por qué lo titulo La trampa de la diversidad? Con los que lo habéis leído ya lo sabéis. Thatcher, en el año 75, cuando es elegida la presidenta del Partido Conservador y Unionista del Reino Unido, tiene un discurso que os conmino a leer. En el libro tenéis el enlace, pero si no en la página de su fundación podéis encontrarlo. Es un gran discurso políticamente hablando, porque es capaz de articular una alternativa exitosa al modelo de posguerra, a la aceptación, que incluso los conservadores lo tenían, de que el mercado no podía estar absolutamente libre y que el Estado tenía que tener un papel central en la economía, ¿de acuerdo? Ella lo que hace es muy hábilmente confunde la palabra unequal en inglés, que puede significar diferente, pero también significa desigual. Entonces la desigualdad, que era algo visto incluso negativamente por los conservadores. Los demócratas cristianos en el fondo tenían un problema, ellos aceptaban que no podía haber grandes desigualdades en la sociedad, porque todo el mundo sabía que eso era lo que nos había conducido al desastre de la Segunda Guerra Mundial y al desastre del fascismo. Lo tenían absolutamente claro todo el mundo. Algunos de ellos, por supuesto, conspiraron constantemente para acabar con eso. La sociedad del Mont Pelerin, desde principios de los años, detrás de la Segunda Guerra Mundial, fue prácticamente desde el año 49. Mientras que Clement Attlee estaba en Gran Bretaña nacionalizando empresas públicas, ellos ya estaban preparando el asalto. Lo que pasa es que se lo tomaron pues, con mucha calma, ¿no? Porque sabía que tenían pues, el gran poder detrás suyo. Entonces ella lo que hace es, al confundir estos dos términos, lo que nos dice es, las sociedades comunistas de Europa del Este lo que quieren es uniformizaros, que todos seáis iguales. Acordaros, os decía en la presentación de aquel anuncio de Apple, ¿no? En el que salen, ¿no? La típica distopía de 1984, ¿no? Todos vestidos igual, todos como tristes, cabizbajos, grises. Y el capitalismo lo que nos proporcionaba era una forma de ser más nosotros, de que el yo subiera de concepto y que por tanto lo que nosotros consiguiéramos fuera fruto de nuestras capacidades internas.
La sociedad de repente desaparece, la estructura desaparece, el sistema económico desaparece. Lo único que queda son individuos compitiendo en un sistema absolutamente justo, donde debido a sus capacidades extraordinarias, algunos consiguen llegar muy alto y otros muy bajo. Y encima los que se quedan para abajo seguramente que son los vagos y no quieren hacer nada. Entonces ella, de un plumazo, con un ardid retórico, transforma algo que nadie aceptaba en algo que empieza a ser aceptable. Evidentemente, ha habido una gran cantidad de cambios materiales. El neoliberalismo, en principio, parece que es un proyecto económico y, por tanto, empieza a hablar pues, de extender el libre comercio a todo el mundo, de desestructurar empresas, de acabar con el estado del bienestar. Pero el neoliberalismo, desde mi punto de vista, es algo más que un proyecto económico. De hecho, en general, los neoliberales no cumplen nada de lo que dicen. Los neoliberales, y sobre todo, ya no quiero decir los sátrapas estos capitalistas que hay, ¿no? Del Club de los Viernes, con pajarito y con una pinta, pues hubieran salido de, en fin, de alguna pesadilla ácida de, en fin, de un guionista de los años 50, ¿no? Esta gente realmente son una fantasía de horizonte. Siempre hay que liberalizar más, siempre. Porque nunca, siempre hay unas imposiciones estatales demasiado grandes y todo lo que falla económicamente es por culpa del Estado. Siempre. Entonces, claro, el argumento es perfecto. Como todo lo que falla en el capitalismo es culpa de que hay demasiada intervención estatal, siempre hay que liberalizar más. Eso sí, exceptuando los sistemas de coacción. Nunca hemos tenido unos sistemas de coacción tan poderosos como ahora. ¿O acaso pretenden liberalizar la policía o el ejército? No. Es decir, porque ellos saben que necesitan que la fuerza pública, determinados aspectos, o imaginaros, que liberalizar los juzgados, ¿no? No, ellos saben que hay un sistema que el Estado, el Leviatán, tiene que seguir existiendo y tiene que estar ahí para proteger sus intereses de clase, evidentemente. Y en lo demás, quizás, de vez en cuando, evidentemente, pues en las cuestiones tal, pues hay que destrozar los hospitales, la educación, cualquier cosa, ¿no? Porque ellos la pueden pagar. La cuestión fundamental es entender que, por ejemplo, ellos mismos ni siquiera cumplen lo que dicen. Es decir, la administración Reagan, o sea, de hecho, el país más intervencionista en la economía después de la Unión Soviética en los 80 era Estados Unidos. Metió dinero a las puertas por el sistema armamentístico. A lo que voy, para no irnos de la clave. Sin embargo, el neoliberalismo es un sistema que se ha sido absolutamente triunfante en cuanto a su capacidad de sistema global. Mientras que los posmodernos nos decían que un sistema universal era muy malo, nos metían la duda, sobre todo para acabar con el proyecto universal del marxismo. Es decir, que hubiera ideas, y que por cierto es un proyecto universal del marxismo y que viene del republicanismo, que esto habría que discutirlo. Es decir, a mí me parece que hay ideas que valen en cualquier parte del mundo. A mí me parece que decir que el hombre y la mujer tienen que ser iguales es una idea que tiene que valer aquí o en Tombuctú, ¿de acuerdo? Son universales culturales que yo creo que son aceptables. Y que el proyecto republicano nos empieza a plantear, y es el proyecto socialista quien les da un tinte de clase además, ¿no? Pero claro, nosotros empezamos a ir a lo micro, empezamos a ir a lo deconstructivo, empezamos a ir al detalle, porque tememos por una razón real. Durante el siglo XX hemos metido mucho la pata, claro. Y entonces tememos volver a hacerlo y entonces vamos a lo pequeño. Ellos se guardan la universalidad, que es la globalización, es la extensión del capitalismo a todos los ámbitos del planeta. Pero no es global solamente porque se extienda a todo el planeta, es global porque se extiende a todos los ámbitos de nuestra vida. No hay un solo ámbito de nuestra vida que no esté mediado por el capitalismo, ¿de acuerdo? Eso es el sistema neoliberal culturalmente hablando. Y ahí ha tenido un éxito arrollador, nos ha destruido. Paso a la segunda parte del libro. La segunda parte del libro, ya estamos en Isla Calavera, este mundo donde no hay ni tiempo ni espacio, es nuestro mundo, nuestra contemporaneidad. Pues hay un capítulo donde yo explico esto de la clase media aspiracional. Es un capítulo, yo creo, el más divertido del libro, donde pongo los ejemplos. Y lo hago. La clase media aspiracional, quiero dejarlo claro, no es la clase media real. La clase media, de hecho, no es una clase en términos reales. Eso es. Es decir, no es una categoría de la producción. Lo que es un agregado de identidades, de poder adquisitivo y de profesiones, ¿de acuerdo? No es realmente ni siquiera la pequeña burguesía en términos marxistas. Entonces, esta clase media que existe realmente, es decir, hay abogados y médicos, gente que de profesiones liberales, hay tal, ¿no? Gente que es de clase media de verdad, se acaba convirtiendo en una identidad. Y es una identidad que es la clase media aspiracional, yo la he definido así como se puede definir de cualquier otra forma. Es decir, esa idea de que todos somos clase media, como bien decía Sol, que decía Rivera, lo de la clase media trabajadora, ¿no? Ellos lo que hacen es construir una clase totalizadora que, por un lado, destroza al concepto de clase trabajadora, y por otro, lo que hace es de parapeto a las clases dirigentes o directamente a la burguesía. Es decir, hoy Amancio Ortega es clase media.
¿Por qué? Porque viste con su propia ropa de Zara, es un tipo así como frugal, ¿no? Vamos, no se le ve que vaya y encima da dinero a los demás y eso es clase media. El consultor que trabaja para Zara, que cobra un buen sueldo, 3.000 euros, 4.000 quizás, son un tipo de tal, es clase media. Aunque luego tenga que gastarse parte de ese dinero en un psicólogo privado porque no ve a su familia apenas y tiene una gran cantidad de estrés. Y la chavala que dobla camisetas por 800 pavos también es clase media, porque ¿cómo yo va a ser ella clase media? No le insultes llamándola clase trabajadora, ¿de acuerdo? Evidentemente, aquí ha habido un cambio productivo. Ha habido un cambio productivo que es lo que ha provocado esto, pero también ha habido un cambio cultural, ¿de acuerdo? Y vosotros diréis, vale, y entonces todo esto de las feministas, los gays, tal, ¿por qué viene en este libro? Pues viene por una cuestión muy curiosa. Por un lado porque nosotros asumimos, por ejemplo, cuando hablamos de sindicalismo, que lo que se suelen denominar de luchas de redistribución, es decir, aquellas que afectan al tema económico, al tema laboral, han cambiado. Han cambiado porque el factor productivo ha cambiado. Es decir, las empresas no son iguales, están partidas, tal. Entonces asumimos que si el mundo del trabajo ha cambiado, nuestra forma de acercarnos al mundo del trabajo tiene que ser diferente. Sin embargo, con las luchas de representación, nadie ha hecho esta reflexión. La ha hecho mucha gente. Lo que quiero decir es que en el ámbito común nuestro, nadie se empieza a plantear que estas luchas surgen en un momento en el que aún existía estado del bienestar y que por tanto más o menos todo el mundo tiene cubierto una serie de necesidades. Una vez que llega el neoliberalismo, este tipo de luchas cambian y este tipo de grupos sociales también se ven afectados. La diversidad como concepto, el gran problema que tiene en nuestro momento es que no solamente afecta a estos grupos concretos y a las mujeres que no son un grupo, como muy bien me decía Beatriz I, sino la mitad más uno de la sociedad, sino que nos afecta a todos. Nosotros hemos perdido nuestras identidades. Nuestras identidades, en el siglo XX había tres identidades fuertes. Estaba la identidad de clase, estaba la identidad religiosa y estaba la identidad nacional. Esas tres identidades con el neoliberalismo se pierden. Incluso el nacional queda para algunos ámbitos. Pero si os fijáis empiezan a jugar con aquello de la aldea global, la ciudadanía del mundo, que luego sea mentira, pero es decir, ¿qué es lo que ocurre? Que dos de ellas se están volviendo con fuerza y de la peor manera posible. La identidad nacional y la identidad religiosa están volviendo, y no hace falta que os recuerde cómo, de la peor manera posible, para construir una sociedad más reaccionaria. Sin embargo, la identidad de clase no está volviendo. ¿Qué es lo que ocurre? Una vez que somos todos parte de la clase media aspiracional, todos creemos que nuestra relación con la política básicamente no es una relación de clase y común, sino que es una relación individual y aspiracional. Es decir, que nosotros como individuos podemos tomar a la política como una máquina de refrescos y depende del botón que apretemos nos va a dar cosas. No, eso no ha funcionado así. De hecho, durante gran parte del siglo XX, la gente más común era absolutamente consciente de que la política era un ejercicio común, efectivamente. Era un ejercicio de todos y de todas. Era un ejercicio que había que hacer además cotidianamente. ¿De acuerdo? Esto al perderse hace que siempre estemos viendo qué es lo que la política nos puede dar, ¿no? Y se nos meten cosas muy de clase media aspiracional como esto, es que con mis impuestos, yo no, como si tus impuestos realmente los tuyos en concreto importarán de algo, ¿no? Lo que importa es la suma global de todos. ¿Cuál es el problema? Al perder estas identidades fuertes, todos pasamos a competir en el mercado de la diversidad. ¿Por qué? Porque todos carecemos de identidad. Entonces tenemos que ir buscando microidentidades que nos hagan sentirnos especiales y diferentes en este mundo. Como la diversidad bajo el modelo neoliberal acaba transformada en un mercado, las identidades cuanto más específicas sean, más valor nos aportan. De tal forma que esto además crea empieza a crear un problema tremendo, que es que la gente que no es susceptible de englobarse en los grupos típicos de las luchas de representación, empieza a ver a esos grupos con una cierta inquina, ¿no? Salen demasiado en la tele, siempre están presentes en algún sitio, siempre están pidiendo algo. ¿Y por qué a mí no me sacan? Porque yo también soy, ¿no? Yo también necesito estar ahí, yo también quiero estar ahí. Hay un cierto egoísmo tremendamente patente. Entonces yo en el libro, en el capítulo de la trampa de la diversidad central, lo que planteo son todas estas luchas con algunos ejemplos, que no voy a tocarlos porque yo seguro que alguno de vosotros me vais a preguntar, ¿no? Por eso, sobre todo lo que yo hago hincapié en este capítulo, que por ejemplo digo que a mí las palabras de opresión, privilegio y tal no me parecen las más adecuadas y tal, y doy ejemplos de un lado y ejemplos de otro, de series de televisión.
lo que yo vengo a decir es que nuestra relación con la política, al volverse individual, y al tener una nula capacidad de cambiar cuestiones estructurales, al final hace que todas nuestras acciones políticas estén enfocadas desde el individuo y hacia el individuo, y con cambios que son meramente simbólicos. Es decir, no se trata de que nos hayamos vuelto gilipollas todos de repente, como decían en Regreso al Futuro, ¿no? Esa gran escena es maravillosa, porque en el fondo tiene un poco de razón, algunas veces. Pero la cuestión es que, claro, cuando yo el otro día veo WhatsApp, Google ha quitado el huevo cocido de la ensalada del icono de WhatsApp. Porque en Estados Unidos se han juntado muchos veganos y han dicho: nos sentimos terriblemente ofendidos porque hay un huevo cocido. Y nosotros, como somos veganos, consideramos que es un producto animal y yo no puedo estar viendo en mi teléfono cada vez que me mandan un WhatsApp de la ensalada. No sé quién me manda un WhatsApp, un icono con la ensalada, en fin, algún tipo de pervertido, iba a decir. Seguro que significa algo por ahí sexual y yo no lo sé. El caso es que, joder, entonces claro, esto es muy difícil, ¿eh? O sea, mucha gente se junta, se ponen a firmar online, hacen campañas y consiguen un volumen tan abrumador de gente que Google dice: vamos a quitar el huevo cocido que aquí se nos monta una. Google, nada más y nada menos, ¿no? Y eso se entiende además como una victoria política. O sea, la política se está transformando en esto, y no es ninguna broma. Sé que parece una anécdota, y sé que siempre se me puede acusar de siempre busca la anécdota más chusca, ¿no? Yo sé a lo que voy. ¿Me estoy riendo de los veganos? No. O sea, a mí me parece perfecto la persona que quiera tener ese estilo de vida, y esta palabra no es casual. Lo que yo digo es, yo no soy experto en el tema como en casi ninguno de los que aparece en el libro además, o sea, no tengo una especial yo, pero parece que tenemos un problema con el modelo alimentario. Parece que consumimos demasiada carne, parece que es muy caro ecológicamente alimentar a tanto ganado, parece que se contamina mucho, parece que tenemos un problema efectivamente con nuestro modelo alimentario. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasaba antes en el siglo XX? Que un grupo de gente preocupada por eso se juntaban y hacían política para cambiar ese problema del sistema alimentario, para cambiarlo estructuralmente. Y en ese cambio tenía que haber además pasta, tenía que haber dinero. ¿De acuerdo? No era una campaña del gobierno diciendo no, menos carne, no. Se construían unas depuradoras para los purines de los cerdos, había que gastarse pasta para hacer algo. Y además afectaba al modelo estructural. No puede haber aquí 5 granjas, tenemos que distribuirlas por el territorio. Había una organización, había una planificación, incluso en un modelo capitalista. ¿De acuerdo? Esa era la forma en que cualquier persona entendía que se hacía política. Ahora, como no nos acordamos, en la isla Calavera se nos ha olvidado lo que hay fuera, creemos que la forma de hacer política es esto, y se gasta una gran cantidad de tiempo y energía, y sobre todo las fuerzas se acaban desviando, y por eso la diversidad, como explico en el libro, pues puede valer como coartada, como está pasando con el gobierno del PSOE, que lo ha utilizado de forma muy hábil, puede valer incluso, como explico en el siguiente capítulo, como coartada para la ultraderecha. Es decir, ¿por qué? Porque puede valer como arma, es decir, la ultraderecha y los conservadores son los que utilizan esta sensación de que los grupos susceptibles de ser de políticas de representación están pidiendo siempre mucho, y siempre le hablan, ya están aquí los del lobby gay, ya están aquí los inmigrantes, ya están aquí, yo qué sé, pues en Estados Unidos los negros con el Black Lives Matter siempre pidiendo no, para hacer sentir a los blancos que están en inferioridad de condiciones y todo aquello, pero pueden utilizarla incluso como parapeto. En Alemania ya está pasando, en Francia ya está pasando, y aquí va a pasar, porque vamos a tener un verano muy calentito con el tema de los refugiados, con una Italia encanallada, las mafias, que son los que traen los refugiados en barcos, porque los países, por cierto, y esto hay que decirlo, Libia y Siria fueron bombardeados, y Libia, por cierto, por una ministra del PSOE, ¿de acuerdo? Lo digo porque está, evidentemente, yo lo dije el otro día, aplauso para la decisión del gobierno, aplauso sin paliativos, para la decisión del gobierno de aceptar este barco, como así manda el derecho internacional, y al fascista del italiano colgado por los pies. Pero lo que está claro, bueno, es que claro, es que si hay refugiados es por algo. Es que no podemos ir bombardeando países alegremente y destruyendo países que yo, sinceramente, no tengo ninguna ganas de defender a Gaddafi ni de defender a Assad, no me siento especialmente identificado con ellos, pero lo que estaba claro que eran estructuras estatales en los que no cabían tantas mafias y en los que no cabía el integrismo religioso, ¿de acuerdo? Pero esto no es un tema que nos ocupa o sí. El caso es que, claro, en Alemania y en Francia, ¿cómo se utiliza la diversidad de forma positiva? Vosotros sabéis que los hombres homosexuales en Alemania son porcentualmente el grupo que más vota a la ultraderecha, que más ha votado en las elecciones a la AfD. ¿Por qué ocurre esto? En el libro lo explico, encontré, vamos, es interesantísimo, está en la CNN, en la Fox, hay un vídeo explicando, sale un taxista alemán, homosexual, que dice que él lo sabía todo el mundo, sus compañeros, no había ningún problema,
él se sentía absolutamente, bueno, pues en una condición más de su vida, y entonces unos integristas islámicos le dieron una paliza y además le dejaron muy grave en el hospital. Se desconocía si estos integristas eran refugiados, no lo eran. El caso es que la policía no pudo dar con ellos porque volvieron a Siria, ¿no? Claro, este hombre decía que él vota a la ultraderecha. Dice, porque la verdad no me dan muy buena espina. Dice, pero les prefiero a ellos que a esta gente que me pega literalmente. Es decir, empiezan a existir conflictos que las políticas de representación van a ser incapaces de solucionar. ¿Quién tiene, digamos, más razón para representarse y escribir sus derechos? ¿Los refugiados o el taxista homosexual? ¿De acuerdo? Es decir, a no ser que busquemos una unidad de clase, vamos a tener esa serie de problemas. ¿De acuerdo? Y con las políticas de representación tiene una serie de límites. El caso es que decía lo de los estilos de vida, porque es una de las formas en las que el capitalismo nos ha destruido. Esto es demasiado largo de contar. La idea básicamente lo que quería decir era que la ideología política los lifestyles y los valores han valido para que en cada uno de nosotros crea ser especial en un mundo en el que en el fondo todos somos demasiado precisamente homogéneos. La clase media aspiracional tiene eso. Al final todos compramos las mismas velas perfumadas en el Zara Home. Es decir, la distopía esta que planteaban en los países del este, en que nosotros somos muy iguales. Cada vez hay menos películas y cada vez las películas se parecen más y todos vamos a ver la misma película. Cada vez leemos menos libros. La bibliodiversidad cada vez es menor. Entonces, esto es un problema real. Al final, el neoliberalismo es el que nos está trayendo la homogeneidad mientras que está hablando de diversidad. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo siguiente que podemos decir para acabar ya? Porque quiero que habléis vosotros y quiero que me planteéis cuestiones. Bueno, por meter un pequeño lapso, ¿no? Hay un capítulo de cultura, y creo que esto es importante, antes de dar el final, creo que se nos ha olvidado, yo soy escritor, y trabajo de periodista, sé de la importancia de la palabra, Ahora, lo que también sé es que lo narrativo, lo discursivo se ha fetichizado. Como no somos capaces de cambiar nada realmente, algo tangible, resulta bueno, pues igual que los socialdemócratas han fingido a través de la diversidad, nosotros hemos fingido a través del discurso. Y entonces se supone que diciendo las cosas, esas cosas ocurren. En el capítulo de la cultura acabo de intentar explicar un poco esto de la autonomía de la política, o sea, cómo se construyen las cosas al final y cómo funciona una administración y cómo la cultura es terriblemente importante porque las luchas culturales se establecen ahí, pero lo que necesitamos es realmente un asalto a la cultura, desde nuestras posiciones. Un asalto a la cultura que lo que haga sea crear precisamente una percepción diferente sobre todo, ¿de acuerdo? El libro acaba con un capítulo que se llama Jóvenes papas viejos comunistas, en el que simplemente os voy a dar una idea. La idea es que unas elecciones